صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin qul ajmain. Assalamu alaikum warahmatullah. En la segunda sesión, titulada El mundo persistente del imán, hablaremos de los inicios antes de la creación, es decir, el mundo de la luz. Decimos que en el principio, antes de la creación, tuvo lugar un suceso, es decir, hubo una manifestación lumínica hace 2000, 7000 o 14.000 años antes de la creación de Adán o antes de la creación del mundo, en un lugar inmaterial llamado el Kitab, que literalmente significa la madre del libro. El primero de los seres que en el universo superior emana del principio supremo, es decir, de este el Kitab, es una luz que contiene toda luz, luz de luces. Se le designa como Arsh, es decir, como el trono divino, como Akel, intelecto sagrado, o como el Anur Muhammadí, la luz de la familia de Muhammad, porque es la inteligencia de las 14 partículas que se manifestarán en el mundo terrestre, bajo la forma del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, de su hija Fátima, alayhi salam, y de los 12 imames, alaykum salam. El término al-Kitab es coránico, el cual dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim wal kitabil mubin inna jalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun wa innahu fi umil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. La Suratul Zukhruf es la Sura 43, los ayats 1 a 4 que hemos recitado, en la cual dice: En el nombre de Alá, el Clemente y el Misericordioso. Hamim, por la escritura clara, que hemos hecho una recitación árabe. Quizás así comprendéis. Ella está en la escritura matriz que nosotros tenemos, sublime, serpentísima. Este versículo coránico nos indica que las letras árabes del Sagrado Corán provienen del al-Kitab, es decir, de la escritura matriz, del principio supremo, del pleroma arcano y original, en forma de una intensa y abrumante luz brillante. Desglosemos ahora la secuencia de los años según la tradición imamí. Con respecto a los 2000 años, tenemos varias tradiciones chiíes en la que sobresale el ilustre teólogo Ahmadi, es decir, el teólogo tradicionalista, Imam Buye al-Kumi, más conocido como el Sheikh Saduk, autor de unas 300 obras. Una de ellas es el Kitab al-Shara'i, es decir, el libro del discernimiento de las leyes divinas, en la que frecuentemente vamos a utilizar. En este libro, el Sheikh Saduk cita un hadith narrado por Abu Dar, rahmatullah alayh, quien fue un compañero y un discípulo estrecho del imán Ali alayhi salam, quien dijo haber escuchado a Rasulullah, es decir, al mensajero de la sallallahu alayhi wa alayhi. Anna wa Ali ibn Abi Talib, min nuri wahi, nusabbihullah, yamnatul arsh kablan yahluka adam bi al-fa'am. Yo y Ali, hijo de Abi Talib, fuimos creados de una sola luz, y glorificábamos a Allah a la derecha del trono 2000 años antes de que se creara Adán. En cuanto a la tradición de los 7000 años, tenemos citado en el mismo libro Il al-Shara'i del Sheikh Saduk el hadith siguiente, donde el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, dijo: Inna Allah, azza wa yala, halakani wa aliyan wa Fatima wa al-Hasan wa Hussein, kablan yuhlahku al-dunya bisa'abtul alfa'am. Allah, poderoso y majestuoso, me creó a mí, a Ali, a Fátima, a Hassan y a Hussein 7000 años antes de que se creara el mundo. Y en la tradición de los 14.000 años, en otra obra del Sheikh Saduk titulada Kamaluddin,
es decir, el libro de la religión perfecta, cita un hadith que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo: Kuntum ana wa aliyan nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yahluka Adamu bi arba'ashara alfa amin. Yo y Ali somos una sola y misma luz 14.000 años antes de que Alá hubiera creado a Adán. En estas tres tradiciones citadas vemos que hay una luz que proviene de una fuente única y original que se denomina al-Kitab, y esta emanación lumínica es la Haq, es decir, la verdad divina, que irradia las partículas o siluetas de luz concerniente a la familia de Muhammad, a la que designa como la Nur Muhammadi. De esta manera, decimos que de su propia luz, la providencia divina hizo brotar un rayo luminoso que fue la luz de la Nubuwa de Muhammad, de la profecía exotérica de Muhammad, y de este primer rayo hizo que procediera un segundo rayo luminoso de naturaleza idéntica pero subordinada al primero, que fue la Nur de la Walaya de Ali, es decir, la luz de la misión esotérica del Imán Ali. Por lo tanto, los nombres del profeta y del imán llevan en sí la esencia primordial de la profecía y del imamato, es decir, la esencia lumínica de la religión. Una tradición atribuida al sexto imán Jafar al-Sadiq, alayhi salam, en la obra Ilal al-Shara'i del Sheikh Saduk, dice: 2000 años antes de la creación, Muhammad y Ali eran una luz ante Allah, Azza wa Jalla, poderoso y majestuoso. Y cuando los ángeles vieron aquella luz, era una luz original que irradiaba un resplandor brillante. Entonces los ángeles dijeron: Nuestro Señor divino, ¿qué es esta luz? Alá baraka wa ta'ala, Alá bendito y altísimo, les reveló: Esta es una luz trazada de mi luz. Su raíz es la nubuwa, es decir, la profecía, y su rama es la imama, el imamato. La nubuwa pertenece a Muhammad, mi siervo y mi rasul, su mensajero, y la imama pertenece a Ali, mi huya, prueba, testimonio, y mi wali, guardián, protector. Sin ellos no habría creado nada de mi creación. Entonces vemos que a lo largo de las tradiciones de los santos imames, el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi frecuentemente dice que fue creado con Ali antes de la creación del mundo en una misma luz. Los mismos nombres de estos dos arquetipos de la nubuwa y la imama están forjados de los nombres divinos. En una tradición profética, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi afirma: Waja'ala fi nubuwat wal barakat. En mí colocó la profecía y la bendición. Waja'ala fi Ali al-fasaha wa furusiyah. Y en Ali colocó la elocuencia y la nobleza. Washikallana asma'i min asma'i Fadul Arsh Mahmud wa Anna Muhammad. Luego nos dio nombres y nuestros nombres derivan de los suyos. De su nombre Dul Arsh Mahmud, el alabado Señor del Trono, formó mi nombre, Muhammad. Wallahu al-Ala wahada Aliu. Y de su nombre al-Ala, el Altísimo, formó el nombre de Ali. Otras tradiciones relatan que esta luz primordial, que se extrajo de la luz divina, fue la de los Ahlul Bayt, la gente de la casa profética, es decir, los denominados Ahlul Kisa, la gente del manto, o los 5 compañeros del manto, que son Muhammad, Ali, Fátima, Hassan y Hussein, salawatullah alayhim ajmain. Del mismo modo se dice que los nombres de los Ahlul Kisa derivaron de los nombres divinos y se grabaron en el Arsh, en el trono divino. De acuerdo a un hadith en el Ilal al-Shara'i del Sheikh Saduk, dice que cuando Adán fue traído a la vida por el aliento divino, levantó los ojos hacia el trono y vio 5 nombres, y le preguntó al Señor sobre esto, y el Altísimo le respondió: Al-Awal Fana al-Mahmud wa huwa Muhammad. Primero está Muhammad, porque soy al-Mahmud, el alabado. Wasani Fana al-Ala
Wahad Aliyu. Segundo está Ali, porque soy Al-Ala, el Altísimo. Wasalasa Fana Fatir, Wahada Fátima. Tercero está Fátima, porque soy Al-Fatir, el Creador. Wa Arraba Fana Al-Muqsin, Wahada Al-Hasan. Cuarto está Al-Hasan, porque soy Al-Muqsin, el Benefactor. Walhams Fana Dul Ihsan, Wahada Hussein. Y quinto está Al-Hussein, porque soy el Dul Ihsan, el bondadoso. El sexto imán Jafar al-Sadiq alayhi salam comentó un versículo coránico de la Suratul Baqara, ayat 37, la sura número 2 del Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. El versículo coránico dice: y Adán recibió las kalimat, las palabras de su Señor, y fue perdonado. La explicación de estas kalima, estas palabras, son los nombres de las mejores criaturas de Allah, es decir, Muhammad, Ali, Fátima, Hassan y Hussein, salawatullah alayhim ajmain. El tafsir, la explicación del imán Jafar alayhi salam, dice que Allah solo era y nada de su creación existía. Luego creó 5 criaturas a la luz de su gloria y les asignó a cada una un nombre derivado de sus propios nombres. Siendo Al-Mahmud el alabado, llamó a su profeta Muhammad. Siendo Al-Ala el Altísimo, llamó al príncipe de los creyentes Ali. Siendo Al-Fatir el creador de los cielos y la tierra, creó el nombre de Fátima. Poseyendo los Asma al-Husna, los nombres más bellos, forjó los nombres de Hassan y Hussein, y luego colocó estos nombres al lado derecho de su trono. Estos fueron los 5 nombres que Adán recibió de su Señor, y que Adán fue perdonado en nombre de ellos. En cuanto a las modalidades ontológicas de las luces de los 14 Ma'asum, de los 14 Inmaculados, es decir, el profeta, su hija Fátima y los 2 imames, varias tradiciones lo describen como los Ashbahu Nur, las siluetas de luz. En respuesta a la pregunta ¿quiénes fueron antes de la creación de Adán?, el tercer imán Hussein alayhi salam respondió: éramos siluetas de luz girando alrededor del trono del misericordioso. En otras tradiciones vemos expresiones como Arwa min Nur, espíritus hechos de luz, o Azila Nur, sombras de luz. A veces estas sombras de luz se describen como verdes, tal como se muestra en un hadiz del Bihar al-Anwar, el océano de las luces, del gran teólogo Allamá Mayalisi, compilador de tradiciones, que cita a Mufassal, que le dijo al sexto imán Jafar al-Sadiq alayhi salam cómo fueron cuando estaban en las sombras. El imán respondió: ya Mufassal, kunna inda rabbina laisa indahu ghayruna fi silatin hadra. Oh Mufassal, estábamos cerca de nuestro Señor y aparte de nosotros no había nadie. Estábamos envueltos en sombras verdes. Ahora veamos el primer mundo de las sombras o partículas. Este mundo proviene del mundo lumínico, y debemos enfatizar que en esta etapa cosmogónica no se produjo en el mundo primordial del el-Kitab, que se caracteriza por esa emanación de luz original, sino en un mundo posterior. Los nombres como Alamu Asilatul Awal, primer mundo de las sombras, o Alamul Darul Awal, primer mundo de las partículas, son aplicados a este segundo mundo como el primer mundo de las sombras o partículas. Pasar del mundo primordial de la luz al primer mundo de las sombras o partículas marca la transformación de la luz sin forma en una luz con forma humana. En un hadiz reportado por el imán Hussein alayhi salam, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi informa una historia sobre el ángel Gabriel alayhi salam, habiendo visto el nombre de Muhammad escrito en el muro que cubre el trono,
Gabriel le pidió al Señor que le mostrara qué contenía el nombre, ya que sin duda era la criatura más gloriosa. El Señor condujo a su ángel al primer mundo de las partículas y le mostró 12 siluetas corporales diciéndole: aquí está la luz de Ali ibn Abi Talib, aquí está la luz de Al-Hassan y Al-Hussein, y así sucesivamente hasta la luz del 12º imán, el Caim, el resurrector. Cabe destacar que aquí las luces de los santos imames están contenidos en el nombre de Muhammad y que constituyen la realidad de este nombre, es decir, la Hakika Muhammadiyya. ¿Qué hacían estas entidades sutiles de luz? Flotaban suspendidas alrededor del trono divino en una circunvalación arquetípica, dando testimonio de la unicidad divina y alabando su gloria. Un hadiz profético dice: Idna shara ashbahan min nuri baina al-sama wal-ard, yuwahiduna ila as-sawayal, wa yumajidunahu. 12 siluetas de luz suspendidas entre el cielo y la tierra que atestiguan la unicidad divina del poderoso y majestuoso y exaltan su gloria. Luego, otras sombras o partículas surgen de este mundo preexistencial, denominados los seres puros, es decir, seres inmateriales que fueron creados dedicándose a la adoración de su creador, en un tiempo en que aún no se había creado nada. En varias tradiciones chiíes de diferentes recopilaciones, podemos dividir estas sombras o partículas en tres categorías. Primero están los Silatur Ruhaniyun, que son las sombras de los seres espirituales, tanto del cielo como de la tierra, es decir, las diferentes categorías de ángeles y entidades sobrenaturales de la tierra, incluyendo los jinn, genios de orden benéfico. Segundo están los Silatun Anbiya, las sombras o partículas de los profetas, que suman 124.000 profetas con énfasis particular en aquellos profetas Ulul Azam, los dotados de la resolución firme, de los cuales son 5 excluyendo a Adán: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa y Muhammad, Salawatullah alaihim ajmaín. Y esta exclusión de Adán lo vemos en el versículo coránico, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Walakad ahidna ila adama min qablu fanasiya walan najid lahu asma. El versículo es el número 115 de la Suratul Taha, la sura número 20, que dice: habíamos concertado antes una alianza con Adán, pero él lo olvidó, y no vimos en él resolución. La tercera categoría son los Silatul Muminun, las sombras o partículas de los creyentes entre los descendientes de Adán, es decir, los Mumin, fieles creyentes de los santos imames de todos los tiempos, que son los iniciados en la dimensión esotérica de todas las religiones, a diferencia de los musulmanes que son los simples practicantes sumisos a la religión exotérica, sin comprender aún su significado profundo. Después llegó el tiempo del Misak, el pacto sagrado preexistente, que es la alianza entre lo divino, la humanidad y los profetas en particular. La prueba escritural de este episodio se encuentra en el versículo coránico de la Suratul Araf, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. El versículo 172 de la Suratul 7 dice: y cuando tu Señor sacó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia, y les dijo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Dijeron: sí, lo atestiguamos. Este pacto tuvo lugar en el mundo de las sombras o partículas llamado Alamul Misak, el mundo del pacto, que fue con los seres puros
en forma de sombras que lo divino elabora el pacto sagrado. Este pacto primordial conlleva un juramento cuádruple en la tradición imamí, un juramento de ubudiyya, es decir, adoración a lo divino, y 3 juramentos de walaya, el amor y fidelidad hacia Muhammad y su misión profética, hacia los santos imames y su causa sagrada, y hacia el Caín, el resurrector, como el salvador escatológico y final de los tiempos. El célebre Abu Ja'far Muhammad al-Safar, teólogo Akhbari, compañero y discípulo del 11º imán Hasan al-Askari alayhi salam, cita en su famoso libro Kitab Basir al-Daraya, los niveles del conocimiento perceptivo, una tradición. Alá hizo que los profetas hicieran un juramento diciéndoles: Ala anfusihin alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? ¿Y este no es Muhammad mi mensajero? ¿Y aquel no es Ali el príncipe de los creyentes? Los profetas respondieron sí. Entonces el estado profético se estableció firmemente para ellos, y aquellos tomaron el pacto con los Ulul Azam, los dotados de una resolución firme. Alá les dijo: Yo soy su Señor, y Muhammad es mi mensajero. Ali es el príncipe de los creyentes, y sus Awsiyauhu, herederos, sucesores, son después de él mis Walatul Amr, los responsables de mi orden, los Husan Ilmi, los depósitos de mi conocimiento, y por el Mahdi mi religión saldrá victoriosa, a través del cual mostraré mi poder, de que tomaré venganza de mis enemigos y seré adorado en forma voluntaria e involuntaria. Los profetas de la resolución firme dijeron: Oh Señor, testificamos y aceptamos. Tras el pacto del juramento cuádruple, se inicia la iniciación primordial. Se narra que en el primer mundo de las sombras o partículas, las entidades persistentes de los 14 Inmaculados enseñaron las ciencias sagradas y secretas a las sombras de los seres puros. Dijo el tercer imán Hussein alayhi salam: Kunna asbahu nur nadru hawla arshul rahman fanualimul malaika al tasbih wal tahli wal tahmid. Éramos siluetas de luz girando alrededor del trono del Misericordioso, y enseñamos a los ángeles la alabanza, la unificación y la glorificación. Las entidades luminosas del profeta y los santos imames fueron los primeros creados por la divinidad y los primeros en reconocer su unicidad y majestad, iniciando a las otras sombras o partículas del mundo del pacto la unificación y la glorificación del Señor. En un largo hadís reportado por el octavo imán Ali al-Rida alayhi salam, señala la iniciación primordial bajo el título de la superioridad del profeta y los huyas, es decir, los imames, sobre los ángeles. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dijo a Ali alayhi salam: Los ángeles, al presenciar nuestra trascendencia divina, comenzaron a alabarnos, y cuando los ángeles vieron la majestad de nuestro rango, comenzamos a profesar la unicidad divina para que pudieran aprender que la ilaha illallah, no hay divinidad sino Alá, y que no somos dioses sino adoradores. Y cuando los ángeles vieron la elevación de nuestra posición, comenzamos a dar testimonio de la grandeza divina, para que supieran que lo divino es Allahu Akbar, el más grande. Y cuando los ángeles fueron testigos de la noble fuerza y poder que lo divino había puesto en nosotros, comenzamos a recitar la jaula wa la quwwata illa billah. No hay fuerza ni poder sino a través de Alá, para que los ángeles sepan que nosotros mismos no tenemos fuerza ni poder sino a través de Alá. Y cuando vieron que lo divino nos había otorgado la generosidad y de haber hecho obligatoria la obediencia a nuestra causa, dijimos: Subhanallah walhamdulillah, glorificado y alabado sea Alá, para que los ángeles pudieran aprender nuestra gratitud a lo divino por este regalo. Y ellos repitieron: Subhanallah walhamdulillah. Es así que gracias a nosotros los ángeles fueron guiados hacia el conocimiento secreto de la unicidad divina,
y al conocimiento de la unificación y glorificación. A continuación veamos el segundo mundo de las sombras o partículas. Anteriormente habíamos dicho en la sesión anterior que la luz emana del principio supremo, pero también hubo un primer ser emanado en el mundo inferior, en este segundo mundo de las sombras o partículas, designado como el agua primordial, ontológicamente anterior al agua de los 4 elementos de nuestro mundo físico. Esta agua primordial designa el conjunto de criaturas espirituales y materiales, en tanto que contenidos de Akel, de intelecto sagrado, que forman la inteligencia y el objeto de su intelección. Esta agua es igualmente designada como trono, es decir, es la inteligencia de la luz. De este modo, luz y agua son los símbolos del trono divino. Entonces, otro evento tuvo lugar en este segundo mundo de las sombras, es decir, la creación de los descendientes de Adán, en forma de partículas antes de la creación terrenal. En un comentario del versículo coránico de la Suratul Araf, la sura número 7 que hemos recitado anteriormente, el quinto imán Muhammad al-Bakir alayhi salam relata palabras de su padre, el cuarto imán Zainul Abidin alayhi salam. La divinidad tomó un puñado de turab, es decir, de tierra o de arcilla luminosa, de la cual creó la forma de Adán. Le echó agua dulce y agradable, y la dejó 40 días. Luego le echó agua salada y salobre, y la dejó por otros 40 días. Una vez que la arcilla estuvo lista para amasar, la frotó vigorosamente, y de ella surgieron los descendientes de Adán en forma de partículas, es decir, de chispas de luz, de los lados derecho e izquierdo de esta arcilla. Entonces la divinidad les ordenó que entraran al fuego celestial. Los Ashabul Yamin, los descendientes de la mano derecha, obedecieron y el fuego se volvió frío e inofensivo para ellos. Los Ashabul Shimal, los descendientes de la mano izquierda, desobedecieron y se negaron a entrar a ello. La descendencia de Adán también hizo un juramento ante la divinidad, pero este juramento fue solo la unicidad del Creador. Veamos los detalles al respecto. Primero, tras este juramento, la fitra, es decir, la naturaleza humana original, estuvo marcada por el reconocimiento de la unicidad divina, denominado Islam, que es la sumisión exotérica de la religión. Segundo, todos los descendientes de Adán, tanto mumin, creyentes, como kafir, no creyentes, hicieron este juramento. Los mumin, los creyentes descendientes de la mano derecha, son la materialización sutil de los seres puros del primer mundo de las sombras que mediante su fe juraron por la walaya, por la parte esotérica de la religión. Los kafir, los incrédulos descendientes de la mano izquierda, aunque monoteístas por su fitra, por su naturaleza original, solo pueden caer en la infidelidad cuando olvidan su juramento y desobedecen a la divinidad, porque no se orientan ni reconocen la walaya. Ahora bien, lo que caracteriza a los 14 inmaculados en este segundo mundo de partículas es la facultad del previaje, es decir, que tienen la capacidad y el don de la visión, de ver a las partículas de esta arcilla luminosa de la descendencia de Adán, tanto la pura como la impura, y todas las naturalezas de su descendencia y sus destinos futuros. En palabras del sexto imán Jafar al-Sadiq alayhi salam dice: Inna imán ya'rifu sha'atuhu wa addahu biguyuhin wa asma'ihim bi ilmultina allati juliku minka. El imán conoce las características y los nombres de sus fieles seguidores, así como la de sus enemigos, porque conoce la arcilla de la que fueron creados. Por lo tanto, aquí vemos un arquetipo de dos rasgos principales en la preexistencia del imán, es decir, por una parte el conocimiento de la iniciación primordial
y por otro, el conocimiento del previaje, que es la capacidad de la visión y los portentos. Para finalizar esta sesión, como un resumen general de lo que se acaba de decir, este esquema podría ser útil en un intento de sintetizar la cosmogonía y la antropogonía del Chimo y Mamí. En primer lugar, vemos los mundos superpuestos unos a los otros y los habitantes de cada mundo con sus funciones respectivas. En el mundo primordial, donde se concibe la luz divina del Umul Kitab, reposan las luces sin forma de los 14 Ma'asum, de los 14 Inmaculados. En el primer mundo de las sombras o partículas, vemos las luces formadas a partir de los santos imames de unificación y glorificación, la creación de la sombra de los seres puros, ángeles, profetas y creyentes, y la realización de los 4 juramentos sobre lo esotérico y lo exotérico. En el segundo mundo de partículas o sombras, vemos la descendencia de Adán, hechas de arcilla luminosa, tanto de la gente de la mano derecha, los creyentes, como de la gente de la mano izquierda, los incrédulos, y el juramento de la unicidad exotérica que caracteriza la fitra, la naturaleza original. Posteriormente, estos mundos se expanden hacia la creación del mundo material y sensible. Hasta aquí llegamos con el primer punto del tema del mundo persistente del imán. Inshallah, en la próxima sección continuaremos con el segundo punto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajun sharif.